Satsang 5. 26 de septiembre de 2018. Por Jinlu Kayorun. Entonces, Satsang 5 del 26 de septiembre de 2018. Así que, para todos los interesados, no duden en pasar todas las preguntas de cualquier naturaleza. Ah. Sí. Ah. Sí. Oh. No, no es posible. Risas. Bueno, te estoy escuchando. Bueno, ya no tengo más orgasmos. ¿Es normal? Risas. Estás en perpetuo éxtasis. Es eso. Listo. Pero ya nos lo había dicho. ¿De qué? Oma, oma. ¿De qué? El orgasmo perpetuo es el cuerpo del ser. Sí. Está bien, jefe. Muy bien, señor, no importa, doctor. Risas. Por otro lado, hay alguien que ha encontrado, ¿sabes? Ayer o anteayer, hablamos mucho sobre la espontaneidad, y hay toda una canalización de un amigo de 2009 o 2010 que habla el de la espontaneidad y lo que es. Es interesante, lo releí esta mañana, es alguien que lo encontró. Es solo para citar una referencia. ¿Esto será compartido? Sí, lo compartí, lo puse en mi muro, porque de hecho lo leí y es emocionante lo que ya dijo en ese momento. Pero el entendimiento o la experiencia que tenemos hoy, no tiene nada que ver. Listo. Bueno, comenzamos con las preguntas que quieras, sobre cualquier cosa. Ah. Sí. Entonces, Gaetan. ¿Todo tipo de preguntas? Risa. Todo tipo de preguntas. Quería saber, porque a veces, cuando usamos ciertas técnicas, hablamos de la mano dominante, para. No, eso no interfieres. Se toma la mano izquierda, porque se puede ver que cuando se pone la mano izquierda, se cruza, la mano izquierda se va a la derecha, la palma de la mano plana sobre el chakra del hígado y la mano derecha de esa manera. Ok, tenía una tendencia a hacer lo contrario. No, eso fue, no lo sé, pero bien, durante años, hubo posturas que dio Anal, donde en realidad pusimos las manos en dos puertas. Sí. Pero eso nunca fue dado, creo. En ninguna de las lecturas de Anael había ninguna localización de las manos. Había lo contrario. Había cruces. Sí, hubo cruces, todo el tiempo, sí, era muy común, con los pliegues de la ingle de un lado o incluso como este, cruce, pero jamás vi dar a Anael una postura ahí. Jamás, jamás, jamás. Oh, de acuerdo. Listo. Pero aquí, se da el significado. Entonces, es la mano izquierda, no te importa si es la mano que emite o recibe, es la mano izquierda sobre el chakra del hígado y la palma de la mano plana sobre el chakra del alma, por encima y debajo del pecho. Eso es bueno, doctor. Risas. Bueno, tengo una pregunta, iba a los gnomos, estaba en camino, luego me detuve, luego, después de conocer a Daniel, luego continuamos por 1 kilómetro y no está confirmado al 100%, habría un vórtice cruzando de los arcturianos. Sí, hay un pasaje arcturiano. No tenía péndulo, pero tomé mi reloj, aparentemente es. Tienes toda la razón, se detectó, está más adelante, después de los gnomos y después de la piedra. Sí, a 1 kilómetro de distancia. Sí, es eso. Es un portal arcturiano. ¿Ah? No hablamos de eso, pero mucha gente fue allí, risas. Ah. Sí. En grupos que no están ahí, en realidad. ¿Y hay algo más, porque tengo? Oh. Sí, es realmente arcturiano. Pero allí, no hablamos de ello para no sobrecargar. Yo digo, vuelvo a preguntar, ¿no hay nada más todavía? Esta es la estricta verdad. ¿No hay nada más? Desapareces por completo cuando vas allí. Oh. Sí, bueno, voy a ir con mis dispositivos. Las personas que no saben, bueno, que escuchan eso, no entenderán nada. De hecho, tenemos alrededor del lugar donde estamos, muchos pueblos elementales.
Y además, estamos en una zona volcánica, ya que estamos en el segundo estratovolcán de Europa, en el límite, es el parque que está allí, detrás de la Garrocha, y en realidad en los lugares volcánicos, bien como véalos en todas las cámaras web de los volcanes del mundo, bueno, esencialmente, son dracos o arcturianos quienes regresan a los volcanes. Por lo tanto, necesariamente tienen portales al lado. Usted tiene un magnífico portal arcturiano, por ejemplo, que fue tallado en piedra, subiendo al Ventoux. Desde el lado de León, cuando subes al Ventoux a la izquierda, hay un enorme portal arcturiano, el mismo principio que está allí. Entonces, ¿cuándo vamos allá? ¿Cuándo nos vamos? Risas. Gracias. Listo. Y además en la región, debes saberlo y lo hablo especialmente para aquellos que están aquí mañana, el día libre, hay lo que se llama Lago Darnius, en el otro valle del otro lado de la colina, entre Darnius y Maanek de Cabrendis, donde hay algo sorprendente. Es decir, en el bosque Maanek de Cabrendis, hay más de 40 conjuntos arquitectónicos llamados fuentes, pero en realidad eran aldeas elfas. Siempre con el mismo diseño que aquí, es decir, que tiene una fuente, siempre tiene bancos para acomodar a las personas y un hotel de piedra con el árbol principal al lado. Y al lado del lago, hay uno que es muy poderoso. Pero hay 40 solamente en el bosque de Maanet, hay 40 lugares así. Aquí. Junto a él está Darnius, el lago de Darnius. Pero mañana, hay algunos que irán de excursión, creo, al lago Darnius, porque hay energías muy especiales. El lago Darnius es un lago artificial, donde se ahogó un monasterio franciscano, muy antiguo, que era realmente muy importante. Así que no sé si eso es lo que, en este valle que se ahogó, tiene, pero de hecho hay una energía muy particular. Sin embargo, no hay pueblos elementales alrededor del lago, están más dispersos, pero hay una paz increíble. Entonces, también es la calidad del agua que desciende de las montañas y es extremadamente pura, pero hay una atmósfera, hay algo. Hay 2 o 3 pueblos elfos al final del lago, con estructuras que son totalmente idénticas a las que tienes aquí, te envié a la casa de Eriane, pero hay 3 pueblos elfos que se tocan, allí a continuación. Tienes, si miras la colina, tienes una línea de falla, tienes el pueblo de Eridan. Eridan, es solo una constelación, el pueblo de Eriane. Eridan significa el lugar donde el sol nunca se pone. De hecho, se cae como todos los demás, pero simplemente la duración del sol, el verano y el invierno, es exactamente la misma en este lugar. Listo. Eridan también es el nombre de una constelación, y los otros incluso recuerdo los nombres. Pero en realidad, así que creo que es en parte por naturaleza, todavía estamos en un entorno más bien privilegiado en comparación con el hombre, y también por la presencia del parque volcánico donde hay, en realidad, para quienes vienen aquí la primera vez, a veces tenemos algunas dificultades para dormir porque el terrorismo es profundamente diferente, por ejemplo, de otras regiones de Francia o incluso del lado francés. Esto es una realidad y eso es realmente sobre volcanes. Debes saber que los volcanes que están al lado de ellos, no se han extinguido, hay cientos de miles de años, ellos. La última erupción fue hace apenas 3000 años. Aquí tienes el estratovolcán, así como el enorme cráter con las montañas alrededor, y justo detrás está el parque volcánico de la Garrocha, donde hay una treintena de cráteres de volcanes, donde hay una energía aún más fuerte que aquí. Es después de Olot, el lago, que es su nombre. Finalmente, es otra región de lagos, hay muchos lagos en todo el macizo de Girones y Garrocha. Los que también fueron a la casa de David en ese momento, también hay volcanes allí, chimeneas volcánicas, además de que había muchos períodos, y en el área, también, hay muchos de los períodos. ¿Encontraste alguno? Aquí, no. Hay que ir al lado de la Garrocha donde hay muchos. Así como, me sorprendió mucho, en Lianá, en la orilla del mar, tienes lepidolita en la que están incrustados los berilos aquilinos. Pero siempre hay guardias, no guardias forestales, pero no sé cómo se llama, no son guardacostas, están en un bote, pero pasan para ver si estás rompiendo la barrera de piedra. Debido a que es tentador, ves las venas de lepidolita y ves los berilos acuamarina. Pero oye, si vienes con un martillo y pasan, tendrás problemas ahí. Risas, está justo en el faro de Lianá. Entonces, es muy rico a nivel mineralógico.
Usted tiene, por ejemplo, incluso al lado, en Sant Llorenç de la Muga, minas usadas para hacer pólvora, salitre y mucho talco. Hay entradas de minas por todas partes aquí, en todas partes, entre aquí y Lavajol, en las montañas allá arriba, en Gilada, tienes muchas entradas de minas, así que hay muchos, cristales ahí. Esta región. ¿Ya no se explotan, las minas? No, ya no son explotados, especialmente en la campaña napoleónica. Napoleón había bombardeado la aldea y él había destruido todas las minas, porque allí se hacía toda la pólvora en España. Pero, bueno, no es la única región donde hay esta riqueza mineral, pero es cierto que hay rincones donde hay algunos minerales muy especiales, sí. Además, nos encontramos muy a menudo. Ahí, bueno, por otro lado, es de caliza arcillosa, tiene muchas calcitas, también aragonita, hay muchas, y por supuesto cuarzo, pero el cuarzo no es lo suficientemente transparente. Pero bueno, el perídoto es la piedra clásica de los volcanes. ¿Pero no puedes traerlo de vuelta? Tengo que intentarlo, sí. Entonces eso, es el lado turístico de la esquina, bueno, es especialmente para mañana, aquellos que quieren salir a caminar. ¿Otra pregunta? Nada. Para que no pierda impulso, realmente quiero testimoniar algo. Adelante. Así que ya me pongo nerviosa, bien. Listo. Soy espontánea, me pongo un poco nerviosa. Aún así aquí voy. Canto. Soy risa, soy luz, soy vida, soy amor, soy alegría, tú eres eso. ¿Está bien? ¿No? Explosión de aplausos. Entonces, me gustaría disculparme con algunos que no hayan dormido, risas, porque ayer, tuve un impulso, en la noche, que era imparable, pero gracias a eso, algunos por otra parte, puedo testimoniar que nada viene del personaje, nada es controlable. Todo es vida que se vive. Todo es sí a la vida que se vive. De lo contrario, nunca podría testimoniar esto, no podría estar aquí. Siempre he confiado, pase lo que pase con mi personaje. Todo está hecho, todo está vivido, todo es. Intenta entenderlo, trata de vivirlo, es excepcional. No podemos controlarlo. Puedo ser juzgada, puedo ser sentenciada, pero es así. Siempre me ha aplastado mi espontaneidad, mi infancia, mi inocencia. Ahora se acabó, ya no me permito hacerlo, porque, supuestamente, estoy loca. Pero, ¿qué es más hermoso que estar loca? ¿Y qué? No. Explosión de aplausos. Y en relación con este lugar, estoy totalmente de acuerdo en que es un poco confuso, quizás no muy conocido, pero en algún lugar, se han caído muros que tenía, esta pesadez. De este paso vibrante. Ahora, eso es todo, todos los que vengan aquí lo sentirán, lo vivirán y lo serán. Gracias, te amo. Explosión de aplausos. De la versión aún más ligera del abandono a la luz, a la versión nada. Risas. Pero lo que dices nada es absolutamente cierto. Realmente, cuando intentamos dejar lo que es, especialmente hoy, lo hemos tenido de manera innata durante mucho tiempo, pero se nos ha enseñado mucho a reaccionar, en todas las áreas de la vida, diciéndonos que la vida era solo una reacción, pero desde el momento en que damos el primer paso hacia este abandono, es decir, no se trata de ser un vegetal, o de no reaccionar, ni nada, sino simplemente dar la acogida, como se ha dicho todo el tiempo esta semana, de verdad, si estás en esta postura de acogida, bueno, se acabó. Se acabó. Todo el discurso, por ejemplo, si tomas el libro conocido como Los diálogos de Gita Mayasth con un ángel que hemos leído, solo habla de esto. Y además, si hoy lees con cuidado los diálogos con el ángel, te darás cuenta de que habló solo del momento que se avecinaba. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, pero se refiere, así como muchas de las canalizaciones de Ad de la época, porque en su momento parecían buenas, se leía y se entendía, y hoy están vivas. Allí hablé, por ejemplo, de la espontaneidad ayer. Hay una canalización de un amigo que solo habla de esto durante 1 hora y media con todos los desarrollos posibles sobre esta noción de espontaneidad. Y nos sumamos, como dijo, a nada, a esta noción de acogida. Así que por supuesto, no tienes que aferrarte a nada. ¿Por qué tomas la vida como viene? Significa que no se puede planear, rigidizar. El entorno occidental habitual, es decir, hogar, familia, trabajo, impuestos, sociedad. Por supuesto, no digo que sea fácil vivir al principio, pero desde el momento en que realmente lo dejaste ir.
Y aquí están, lo sé, los que lo viven hace mucho tiempo. ¿Cuáles son, diría yo, al lado del sistema, en lugar de permanecer en él? Pero en realidad hoy en día, no hay más libertad que la de no estar colgado, por así decirlo, de todas estas estructuras fosilizadas, llamadas sociedad arcaica. Así que sé que no es fácil para todos. Porque me vas a responder, hay obligaciones, está el marido, hay mujer, hay esto, está eso, pero te responderé que no es verdad. Este es solo un punto de vista que es el punto de vista de la persona. Pero si realmente lo es, si se sumerge en esta espontaneidad y en este hogar, incluso si al principio puede parecer difícil, incluso si en realidad es el primer problema que ocurrirá, es obviamente los problemas financieros, dinero. Pero no es un problema de dinero o de ser pobre, es un problema de tráfico. Tan pronto como entiendes esto y aceptas este principio, y además María lo explicó perfectamente bien antes de en uno de sus primeros canalizaciones, desde el momento en que atesoras, y todo esto es válido y lo viví, desde que era joven como médico, ganaba mucho dinero y tuve la idea de jugar en el mercado de valores. Bueno, lo primero que jugué, gané mucho, mucho dinero. Y me pareció tan monstruoso que me detuve de inmediato. Sigo prefiriendo divertirme jugando un juego, una lotería, un casino porque aquí decido perderlo. Pero tomé el dinero por lo que se llama liberalismo, capitalismo, además, la mejor definición, e incluso mi hijo, en la escuela de negocios, es la definición que tuvo su maestro, el capitalismo del neoliberalismo no es más que la explotación del hombre por el hombre. Esa es la definición oficial, nos guste o no. No viene de Marx. Esto es lo que se enseña hoy en la escuela de negocios. Entonces, obviamente, tan pronto como entras en este sistema, no estoy hablando de su trabajo, pero en el sistema donde vas a sacar dinero a través del dinero, bueno, se acabó, no puedes ser libre. Es como la historia de los créditos, en la otro sentido. Entonces, por supuesto, sé que en el mundo todo se hace tomar un crédito, todo se hace para estar obligado a ganarse, como se dice, su vida. Pero cuando estás en la vida, no tienes que preocuparte más por esto. Si miro mi camino desde el principio de es muy simple. Era médico, estaba muy feliz, gané muy bien mi vida y de la noche a la mañana no hubo nada. Lo mismo cuando se detuvo, de la noche a la mañana ya no quedaba nada. Y de ahí, es cuando nace la fe en la vida, incluso cuando se libera, porque ser liberado es una cosa, pero se ha visto con muchos hermanos y hermanas, incluso aquí, que han vivido lo absoluto, pero quien no hizo la conexión con este plano, se mantuvo en dos planos separados. Pero, sí, no puedes hacer trampa, es decir que en un momento dado, sea cual sea tu vida, sea cual sea la pobreza, la riqueza, los vínculos, incluso las relaciones más armoniosas, hay un momento en que la luz te ordenará. No es un problema de moralidad, no es un problema de conciencia, es mucho más sutil que eso, donde se hará todo para poder, por tu libertad. Por eso seguí diciendo esta semana, y otras veces, no importa lo que suceda, nunca está ahí para tu dolor, incluso si te duele. Especialmente si te duele. Solo es una condición. En una condición, es permitirse atravesarlo. Significa no alejarse de ello, no reaccionar. No significa que tampoco seas proactivo. Hay cosas en las que nos veremos obligados a actuar, pero no a reaccionar, es diferente. Es decir, dejar que las cosas sucedan permite de hecho, atravesarlas. Pero tan pronto como entras en la posición de confrontación, oposición, que quieres resolver, pierdes demasiada libertad. Eres tú quien debe darse cuenta, es inútil imponerlo desde afuera, pero el juego de la vida te lo muestra. Desde el momento, diría donde tienes, dentro de ti, un enfoque. Este enfoque es muy simple, ¿es quién soy yo? Ni siquiera es en relación con la espiritualidad. Estás ahí, te sientes mal, o te sientes bien, no importa, pero ni siquiera preguntas quién soy yo. En la vida, en la sociedad. Además, cuando hablé sobre la estructura de la personalidad, no volveremos a ello, ya que es un sistema de la psicología en la que trabajé, ya que he construido metamodelos de comprensión del ser humano a nivel psicológico. Son los libros que me negué a publicar en cambio, a pesar del contrato de publicación, porque involucraba demasiado a las personas. Y cuando conoces demasiado bien a la persona, incluso perfectamente, lo vemos muy bien en el entrenamiento, en lo que se llama desarrollo personal, coaching, jamás encontrarás amor, jamás, porque no es un problema de la personalidad entender, resolver y Dios sabe que entendí las cosas, con todo lo que desarrollé como sistemas, como medicinas, pero eso no te hará vivir lo desconocido.
No es posible. Es por eso que todo lo que es llamado desarrollo personal o autoconocimiento, es un paso, tal vez necesario en la construcción, pero hasta que todo haya sido deconstruido por la vida, no se puede ser libre. Es decir, estás obligado por lo que te importa, siempre se ha dicho. Y para atravesar los problemas, como dijo, nada, hoy en día, es especialmente esta noción de confianza, de acogida aunque parezca increíble para la persona, y siempre lo será. Desde el momento en que el mecanismo dentro de tu cerebro ocurre a nivel del cerebro, en el momento en que liberas la idea de ser una persona, especialmente con lo que está sucediendo ahora, bien, trasciendes la persona. Pero recuerde, se ha dicho por innumerables voces, no puedes trascender a la persona, desde la persona. Es imposible. Puedes mejorarlo, tu persona. Incluso puedes estar muy bien con tu vida, pero ciertamente para ti, se pierde la pregunta primordial, ¿quién soy yo? Entonces, por supuesto, a menudo son los problemas emocionales, los conflictos familiares, los problemas psicológicos, los que dan la necesidad de comprender la psicología, o antes de eso, había en ti, cuando eras joven o en muchos momentos, pero Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? A partir de ahí, se gana. Porque cuando estás en esto, en este temperamento, la apertura al abandono de la luz, el sacrificio y todo, realmente se es solo, especialmente ahora. Ahora que ya no hay más anomalía primaria, ahora que la herida de lo sagrado femenino se ha liberado a nivel de la conciencia, ya no existe, hay mucho menos dificultad. Y así es como la vida te pone a prueba. Tú confías, no en ti, porque si confías en ti mismo, trabajas en qué, en el segundo chakra. Lo que te expliqué por ejemplo. Traté a muchos monjes tibetanos que vivían en Francia en centros como Karma Lin y como Kagyu-lin, lo siento, todos tienen problemas con el segundo chakra. No he visto uno que no tenga ningún problema en el segundo chakra. ¿Por qué? Están trabajando en enraizamiento, en Om, lo cual está bien. Pero no solo hay eso. En el corazón, no tienen nada. Y es lo mismo con todas las religiones. Y, por supuesto, a pesar de esto, todos lo han visto y leído, es a través de estas religiones que algunos se han convertido en santos. Pero hoy todo ha terminado. Todo lo que pertenece a las estructuras de confinamiento arcaicas. Pero incluso si inicialmente no estaban encerrados, nos encerraron. Nos encerraron en un conocido o en un conocible. Pero la vida no puede ser conocida, ni conocible. Solo se puede vivir. Y para vivir la vida, solo puede estar por fuera de cualquier organización, cualquier movimiento espiritual, de cualquier religión. Por supuesto, aquí nos encontramos libremente. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. No estamos estructurados como lo estábamos en ese momento todavía con Austres Dimensions. Todo se hace de acuerdo a una cierta fluidez. Y, de hecho, cuando abandones lo que se necesita en el mundo social de hoy, lo que se llama confianza en sí mismo y voluntad, bueno, ¿qué encuentras? Encuentras otra confianza. Es más que la fe. Es algo que es una confianza en la vida. No se te pide que confíes en tu vida, ya que todos hemos pasado por X o Y, todo el tiempo, y es infinito. Pero la confianza en la vida pasa por el aprendizaje. Y el aprendizaje también debe estar disponible en el momento, porque encontrar vida y dejarse encontrar por vida, es decir, estar en total confianza no en uno mismo, sino en la vida. También es renunciar a lo que está presente. Y es por eso que mientras permanezcamos en este principio de acción-reacción, pero es válido para cualquier cosa. No estoy hablando de acción-reacción psicológica, cuando estás insultado, cuando te dicen algo. Pero este principio de acogida te hace disponible para la vida. Es tan simple como eso. Y en ese momento, cualquiera que sea su profesión, los problemas, las enfermedades, todo lo que pueda suceder, ya no se vive de la misma manera. No significa, entre comillas, que no apesta cuando se avecina una mierda. Risas, pero tu postura en ese momento, asumirás, diría yo, otra forma de hábito. Y es esta otra forma de hábito que te permitirá confiar en ti mismo, no en ti en tu persona, porque todo esto coincide, porque luego lo hemos estudiado perfectamente, lo hemos demostrado, especialmente con los sistemas de neurociencia que he desarrollado, la autoconfianza buscada para ser valorada en todas partes, incluso en el desarrollo personal, es una herejía. Bloqueas tu segundo chakra. Y en ese momento, bien entras en la depredación incluso sin querer. Esto es sexo, poder y dinero.
Mientras que cuando no has trabajado en esta confianza en ti mismo, ni en la voluntad personal que uno usa también en la psicología del deporte, pero uno se dio cuenta de que incluso en la psicología del deporte, puedes tener la voluntad de ganar, de tener confianza en ti mismo, de un dominio técnico perfecto, si no tienes lo que se llama flujo, es decir, la máxima eficiencia neurobiológica. Y el flujo no es más que el momento en que todo es armonioso. Y sabemos perfectamente que el momento en que todo es armonioso no depende del personaje, la persona, la técnica, la confianza o la voluntad. La máxima eficacia neurobiológica es la misma en lo que estamos experimentando actualmente. Es la alquimia de los diferentes neuromediadores de la persona, por ejemplo, adrenalina, norepinefrina, serotonina, dopamina. Todos estos neuromediadores que dictan los comportamientos a nivel del cerebro se ponen en armonía. Y la armonía, que fluye, les dije, tan pronto como Ikinunk, NDT. Aquí y ahora, está activo y donde la atracción de las estrellas, la repulsión cambia y hay una inversión del infieme. Eso, te lo dije, se nota en la neurociencia. Despertar, libertad, liberación no es un proceso que ocurre en el viento, en algún lugar en una visión o con experiencias. Es un proceso que se ancla a través de este cuerpo. Es bien sabido hoy, con la investigación que se está haciendo, lo mencioné, pero no entraré en detalles hoy, porque he hablado mucho al respecto, neurobiología, neurociencia del comportamiento y neuroteología, que es una rama conocida y reconocida de las neurociencias, que lo que se conoce como procesos místicos, todos los poderes del alma, todos los estados trascendentales, solo pueden existir si está realmente inscrito en el cerebro, y también en el corazón como te dije. Pero nunca es algo que sucede con el pensamiento, con las visiones, o incluso con la vibración. Sin esto, no está grabado, no está encarnado y se hace viento. Risas, y se hace mucho viento. Risas, y estas personas, por supuesto, solo pueden estar mal, no pueden vivir la alegría. Entonces, la confianza en la vida es parte de la disponibilidad, el camino de la infancia, de la humildad y especialmente hoy lo es posible porque no hay más anomalía primaria, cuando había anomalía primaria, recuerden, les expliqué que eran las energías del hígado, dicen morder los hígados o roer la sangre, no es por nada. Y sabemos muy bien que la ansiedad daña el hígado. La ira daña el hígado. La codicia también daña el hígado, y el hígado es extremadamente importante. En Occidente, hablamos mucho al respecto, pero tiene funciones que no solo son orgánicas. Esto, en la medicina china, tibetana, ayurvédica, hablamos de ello todo el tiempo. Porque es el órgano del pronóstico y el plano, el general de los ejércitos que gana la guerra sin dar batalla, dicen los chinos. Pero esta predicción y este plano, recuerden, en ese momento, que Mahananda Moyi y el hermano Kalo hablaron, el hígado también es el espejo del alma. Se dice, además, que es el hogar del alma vegetativa. Pero sobre todo, está relacionado con el mito de Prometeo. Ya había mencionado esta historia. Este es el momento en el que se recrea cada noche, entre las 2 y las 4 de la mañana. Este es el programa de energía del hígado, que explica por qué hay personas que se despiertan entre las 2 y las 4 en punto, porque en algún lugar no pueden recrearse. Y esta recreación, no debe hacerse de acuerdo a patrones pasados. Porque en el mito de Prometeo, abrimos el vientre de Prometeo y cada noche, hay un águila que viene a comer el hígado, perdona todos los días, y la noche se reconstituye. Por lo tanto, tener sangre fresca y un hígado nuevo, por supuesto, no debe ir acompañado de ansiedad. Es decir, se recrea a las 9, todas las noches, en el momento en que deja de lado la pretensión de querer controlar, de querer dirigir, de querer controlar y de comprender. Y de lo que hablaba de la nada es de la estricta verdad. Por supuesto que todos tenemos envases y yo el primero. Ya en el reflejo, tan pronto como hay un dolor en alguna parte, se pone en marcha toda la mecánica causal, porque eso es lo que he estado trabajando durante años, decenas de años. Pero ya no es útil. Sirve a la persona. Pero hoy en día, existe tal, además de que es colectivo y nadie puede ser excluido, pero existe tal facilidad para estar en esta alegría que sería una pena privarse. Pero, no puedes vivir esta alegría mientras exista a nivel de la persona el menor elemento de resistencia. Pero todos tenemos resistencia, hasta el momento que aceptamos, cuando decimos dejar ir, ese es el sacrificio. Ya está aceptando que quizás hay algo que no conocemos y que no vivimos, que acabará con todo. No se trata de pájaros pequeños de fe o de culebras, sino que es estar completamente presente, totalmente anclado y vivir la libertad del instante presente.
Lo vemos bien si estamos en el momento. No necesitamos, bueno, hubo muchos discursos sobre Ikinunk, yo el primero, Anael habló de ello durante semanas, todas las noches, pero, de manera real y concreta, cuando no se hace, siempre nos preguntamos qué es. Porque creemos que al tener conceptos, llegaremos allí. Es falso. Funciona real y concretamente cuando estamos en acogida. Esta noción de acogida es fundamental. Así que no voy a entrar en datos complejos de neurociencia, pero es algo, si se quiere, lo que dispara. E incluso en los negocios, sabemos que hoy en día existen técnicas de coaching que se basan en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en lo que se llama biorretroalimentación, donde no solo se registra la frecuencia cardíaca, eso se puede medir por el pulso, pero viendo el tiempo entre latidos que nunca es constante. De hecho, bueno, tenemos la frecuencia cardíaca, te decimos que es de 80 por minuto, pero en realidad, el espacio entre los sinusoides nunca es el mismo. Hace, sube y baja, sube y baja. Lo que llamamos es el comienzo de lo que he llamado respiración cardíaca. Y uno es capaz, por ejemplo, con la tecnología de la biorretroalimentación con dispositivos que son baratos, que era el pulso se toma en un dedo o en una oreja, donde se ve su propio latido del corazón. Cuando lo vieron, siguiendo la técnica de respiración, tenemos que... Y estaba perfectamente desarrollado, por el que murió, que tenía cáncer en la cabeza allí, Servan Schreiber. Entramos en lo que se llama, coherencia cardíaca. En los países anglosajones, en técnicas de coaching profesional, están abandonando todas las técnicas de coaching tradicionales y reemplazándolas con técnicas de coherencia cardíaca. Debido a que en el momento en que regresa a la coherencia cardíaca, y este es un aprendizaje que es muy breve, su desempeño será óptimo. Bueno, en los negocios, hablamos de rendimiento. Es decir, la intuición aparecerá, la tensión desaparecerá, el agotamiento ya no existe. El único problema con esta técnica es que tan pronto como dejas de practicarlo, desaparece. Pero hoy, cuando hablo de la respiración del corazón, no es más que una coherencia cardíaca en el sentido científico. Es decir, de forma espontánea, por el abandono a la luz, se introduce esta respiración del corazón que no es sino la coherencia cardíaca que estábamos tratando de disparar a través de tecnologías no tienen sentido. Simplemente, por tecnología, no resistió. Pero ahora, como hemos desbloqueado el pericardio, la anomalía primaria y las lesiones sagrado femenino, bueno, si lo encuentras, se acabó. No lo pierdes más. Incluso si hay momentos en que desaparece, pero natural y espontáneamente, regresa. Y eso es exactamente de lo que Servan Schreiber había estado hablando. Es decir, en el cerebro, tienes 3 cerebros, más el cerebro del vientre, pero ahora no hablo de esto. Tiene el neocórtex que está relacionado con todo lo que la anticipación, el análisis, la síntesis, el tiempo de acceso, la inteligencia de localización, sino también el lugar para llegar, les dije ayer, en la multidimensionalidad a través de las estrellas Ikinuk. Tienes el cerebro límbico que es el cerebro intermedio, por así decirlo. Y sobre todo el famoso cerebro arcaico que se ha llamado, por casualidad, el cerebro reptil, que es a la vez el asiento de la identidad, es decir, creerse una persona, y a la vez el lugar de todos los automatismos. No solo los reflejos de la respiración o los latidos del corazón, sino incluso los automatismos de la persona. Por tanto, va muy lejos. Incluso estás aprendiendo una perfección. Esta es la forma en que tienes que tomar a alguien en tus brazos o observarlo cuando te habla, porque todo esto se hace sin el conocimiento de nuestro propio libre albedrío. Creemos que decidimos, pero no decidimos nada. Y además, está comprobado en neurociencia. Porque, por ejemplo, en cada ser humano normalmente constituido, el circuito de castigo es siempre más fuerte que el circuito de recompensa. Es decir, la estrella repulsión es siempre más fuerte que la estrella atracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Así es que estarás en la dualidad. Porque cuando vas a estar frente a algo, entonces si es en la espiritualidad, es aún peor, hablas de unidad, pero todo lo que expresas es un duelo, permanentemente. Porque tu cerebro dicta tu comportamiento. No sucede a nivel consciente. ¿Crees que es consciente? Por ejemplo, cuando decide comprar un automóvil, ¿crees que lo decides, incluso si has leído la ficha técnica? En absoluto, en absoluto. La decisión se tomaría en un umbral subconsciente que también se utiliza perfectamente en técnicas de marketing que también se denominan neuromarketing. Sabemos que, por ejemplo, si pones ese color en un sitio, lo comprarás. ¿Crees que eres tú quien decidió? Es falso. Es ultra falso.
Y eso, lo sabemos. No es algo espiritual lo que te estoy diciendo. Es un mecanismo de operación perfectamente entendido, perfectamente conocido. Desafortunadamente por aquellos que están en neurociencia y especialmente en neuromarketing. Pregunta. También tenemos un cerebro en nuestro corazón, ¿verdad? Escuché eso. Sí, sí, por supuesto, ahí es donde está el latido del corazón, por supuesto. Pero el cerebro más importante en realidad, y eso es lo que dije cuando hablamos mucho sobre hongos y terapias, si tienes el cerebro del vientre que funciona, porque es lo mismo. Por ejemplo, hablamos de adicciones a los azúcares. Lo sé, yo tenía uno. Pero no es tu cerebro el que decide. Es la bacteria que tienes en tu vientre. Es por eso que hablamos mucho sobre los probióticos y todo eso. Y además, es bien sabido, independientemente de la naturopatía y otros, incluso por los neurocientíficos, sabemos que al cambiar la dieta, cambiaremos el comportamiento de los seres humanos. Esto es bien conocido incluso por algunos nutricionistas. Si toma ciertos alimentos con alto contenido de serotonina, como el queso, cambiará el temperamento de la persona. Pero allí no hablamos de cambiar el temperamento o la personalidad, ya que precisamente, todo eso se bloqueó al nivel de la envoltura del pericardio, al mismo nivel, pero bueno, desafortunadamente, ya no estoy en esos círculos para verificar esto, pero estoy seguro, a pesar de los cambios que se observan a nivel eléctrico y en las mascotas en el neocórtex, estoy absolutamente seguro de que la libertad que hay ahora, que algunos viven, que muchos viven, que hermanos y hermanas viven, deben ser registrados y visibles a nivel del tálamo central. Es evidente. No puede ser de otra manera. Les expliqué que la salvinorina y el DMT son productos, la ayahuasca también, en cierta medida, existen peligros, no son drogas. Son los enteógenos. Estos son productos que cambian la conciencia y conducen enjambres de lucidez. Es decir, todo lo que ha sido presentado como drogas, incluso LSD, no debe olvidar que el que encontró el LSD, tomó de todos modos mucho. Y todos los grandes investigadores farmacológicos de los años 70 y 80 estaban todos en LSD. Porque así es como tenemos la información multidimensional. Porque al instante abres las puertas y Kinuk. Entonces, por supuesto, también hay una cierta falta de armonía porque primero se accede, por supuesto, a los infiernos personales, a lo que dijo Carlos Castaneda. Pero hoy, con todo lo que uno ha vivido como energías, incluso si uno no es totalmente luz, le garantizo que no hay riesgo. Ahora no es por esto que te diga que te diviertas con esto y grandes estallidos de risa. Puedo testimoniar, son sustancias que he estado tomando durante varios años. Y no hace mucho, después del cambio de la conciencia total, volví a Australia y vi totalmente que la sustancia lo posiciona directamente de hecho, en total desidentificación. Puede traer cosas difíciles a la vida, solo si hay resistencia a nivel de la persona. Pero en este caso, solo me reí. No había nada en la pantalla de la conciencia. Y ahí estás. Y hoy encontrarás que no habrá nada. Bueno, no quiero tocar esto porque lo vi espontáneamente, solo, tan pronto como cierro los ojos o incluso allí. Pero es cierto que cuando, para aquellos que están atrapados en la persona, descubriendo, por lo que también tenemos cristales que hacen eso, no estoy hablando solo de enteógenos, sino que, en realidad, tienen la oportunidad de trascender todas las esferas. Por ejemplo, con la psilocibina que contiene DMT, realmente te encuentras, pero ahora, lo hice para ver si era verdad, pero es verdad. Es decir, simplemente ahora es espontáneo. Nunca necesité nada. Allí había tomado salvinorin y psilocin para ver, pero es exactamente lo mismo. Es decir, usted encuentra este punto de la conciencia que se ha llamado la unión del ser y el no ser. Es decir, su conciencia se está estrechando, estrechándose tanto y ahora ya no hay más miedo de desaparecer, no fue el caso en 2009, se convierte en un punto de la conciencia. Este punto de la conciencia ya no es una id. Utilizo la palabra punto de la conciencia, es el equivalente de conciencia desnuda. Pero estás entre el ser y el no ser. Es decir, el ser se ha unido al no ser ya que no hay más anomalía primaria. Y cuando estás aquí, ves todas las posibilidades, como lo describió Castañeda. Ves el inframundo, las esferas más cercanas y las esferas más brillantes. Y todo esto por la transparencia. Y está en una esfera alrededor de la conciencia. Y sabes muy bien que eres todo eso.
Solo si te atraen. La primera vez que tomé la psilocibina, me atrajeron las cosas, los famosos ouroboros y todo. Jugué 5 minutos con eso y luego hola, me dije a mí mismo, ¿qué sé lo que voy a hacer con esto? Y al instante se volvió el centro. Y todo lo demás, en ese momento, ya que sabía que era yo y que se había vivido en tantas líneas de tiempo, ya que todos exploramos todas las líneas de tiempo, sin excepción, si estamos allí. Es por eso que reabsorbemos los mundos. Porque sabemos todo eso. Ya lo hemos vivido aunque no lo recordemos. Y eso es lo que hace desaparecer la ilusión de la creación, nada más. Pero ya no a nivel individual, como grupo. Y cuando vives esto, ya no puedes ser engañado, ni por una sociedad, ni por un sistema organizado, religioso, espiritual o de otro tipo. Esta es la verdadera libertad. Así que, por supuesto, la verdadera libertad, en el viejo mundo que todavía está un poco presente, es tan mal tolerada y soportada. Pero es por eso, que eres libre. No hay ley, si no es moralidad, de ustedes mismos o de los demás, o de su familia, que les impide ser libres. Por supuesto, los miedos, el miedo a perderse, a dónde voy a dormir, a dónde voy a comer, ya no gano más, están registrados a nivel colectivo. Pero el que realmente ha vivido la libertad, en un momento dado, necesariamente, no puede hacer trampa consigo mismo, ni con el mundo. Cualquiera que sea el precio a pagar. Porque no hay precio que pagar en definitiva. Esta libertad y este amor no pueden ir acompañados de ninguna restricción. Así que espera, vamos a dejar que Ophelia hable porque ella está delante. Pero no, ¿te dejo terminar? Oh no, ¿no viniste a hablar? Bueno entonces... Te dejo terminar. Participante. Solo quería hacer la conexión, desde el comienzo de la semana, cuando en algún momento, ha hablado del chakra del bazo, que lo hace estar a uno en un lugar y si el chakra del bazo está, permanece bien en nosotros. Sí. Ok, sí entendí correctamente. Sí. Pero me digo, con las risas que tuvimos esta semana y que sabemos que expande el bazo, risas, me digo a mí mismo. Alboroto. Es un proverbio. Tengo el bazo que está dilatado, tengo el hígado contraído. Risas. No, pero en mí tuvo un impacto y también permite lo que describiste al principio. Pero es mejor porque nos dicen que la luz está en todas partes. ¿Lo has visto para aquellos que usan cristales? El poder de las lipidolitas, por ejemplo, del que estaba hablando, en comparación con hace unos años, se ha multiplicado por 10. Pero eso, ya lo había anunciado, al principio cuando trabajé con los cristales que, cuando la luz regresa, los cristales encontrarían cada vez más poder. Y esa es la verdad. Ahora, lo vemos completamente. Bueno, es una pena que ahora no trabaje más, pero es la verdad, los cristales, yo ya en el momento en que, el poder es extraordinario. Y aquí hoy les cuento, es 10 veces más. Y de hecho, el bazo es el eje de atracción, visión. Así que si el chakra del bazo que es el lugar de la vida, en la medicina china, que está relacionado con la madre, también, por supuesto, en este lado izquierdo, el lado femenino. Convenientemente el sagrado femenino se ha cerrado. Y cuando te ríes, ya sea con cualquier cosa, con el yoga de la risa, provocas la risa, miras un espectáculo divertido, incluso si no tienes una idea preconcebida o ninguna voluntad de acción, de manera fisiológica el bazo, de hecho, se expande. Pero les recuerdo que es por el bazo que entran las energías vitales, que entran las energías vibrantes, por supuesto que están en la cabeza y los centros de energía, pero ese es el lugar donde uno se fusiona de ahora en adelante, la luz, el prana y las partículas adamantinas. Así que si tienes un bazo atorado, lo sentirás muy rápidamente. No puedes levantarte por la mañana. Tienes fatiga a las 11 y las 5. Estás cansado en primavera y otoño. Ahí tienes un bazo deficiente. Solo en esos momentos. Cuando es muy serio, es todo el tiempo. Pero, el bazo, bueno es más, por suerte, está relacionado con, energías femeninas, ya que está relacionado con la madre como nuestra madre y nosotros como madre cuando somos mujeres. Y, por supuesto, es un centro extremadamente importante. Y como confinamiento, sabes que estamos hablando de atracción, visión, es decir, hígado, bazo, y en la medicina china, el hígado y el bazo, o bazo, el páncreas, si lo prefieres, están extremadamente vinculados. Porque son ellos quienes intervienen en la digestión. Pero no solo la digestión de los alimentos, sino también la digestión del mundo.
Entonces, es lógico, pero, es imparable. Desde las medicinas energéticas, desde todo lo que se ha dicho en A, desde todos los conocimientos neurocientíficos que tenemos desde hace 20 años. Solo quiero agregar a esto, porque eso es lo que estoy experimentando. Es que al principio, cuando llegué, unos días después, me sentí como un fuego de bengala pero fuera de mí. Y vi la imagen de que el fuego de bengala finalmente se detuvo, luego tenemos hasta el metal, entonces no hay nada. Y que con el cuidado de Isabel y bajo la dirección de Vidi, había regresado dentro de mí y allí, siento un fuego de alegría, de modo que, incapaz de estar en un estado de, no, yo me desbordara de alegría, estoy desbordado, risas. Y por la noche, cuando me acuesto, como dije ayer, no tengo una millonésima de segundo de sueño en mí. Me voy a la cama, pero me dije a mí mismo lo que voy a hacer, no quiero hacerlo. Pero como no estoy en casa, la gente duerme, bueno, ayer, en un momento, estaba con nada y bueno, quería que este cuerpo descansara y permaneciera allí mientras estaba caminando, y le di una pastilla, se fue a la cama y yo salí a caminar. Risas. Porque si no, estoy en la cama, tan lleno de fuego que, para el cuerpo, es como si se volviera plano porque comienza a desaparecer, pero hay partes, de hecho, yo encuentro el camino desde aquí tal vez para ir a mi casa donde por la noche podría hacer las cosas que sentiría en mí si fuera, pero por el momento, porque a mi alrededor está durmiendo, bien, entonces tomé una pastilla. Permaneció inmóvil durante 6 horas y luego caminé. Pero estoy desbordando. Risa. Pero es así, cuando dice que es alegría o todo lo demás, es tan evidente para aquellos que comienzan a vivir lo que ya no se lo puede perder, es decir, ves claramente que solo hay eso. No hay nada más, nada. Todo lo demás ya no es válido, ni siquiera las historias espirituales, ni siquiera la conciencia desnuda, ni siquiera todo esto, porque eres realmente libre. Nuestra naturaleza es la alegría. Ella no está sufriendo. Pero seguramente en un determinado momento, se hace el equilibrio, el cuerpo se adapta. Sí, no te preocupes, no va a durar todo el tiempo. Después de 15 días, 3 semanas, hay otra normalidad que está ahí. No, son 24 horas, de lo contrario, ok, gracias. No, son las primeras fases de descubrimiento que son así. Dura para siempre. Y yo, en 2012, aunque no fue el mismo escenario, si puedo decirlo, cuando apareció la onda de vida que apareció en marzo de 2012, fui uno de los primeros en vivirla como siempre. Pasé meses en los temblores. No dormí más, en absoluto. Pero yo estaba en gran fiel. Luego, después de un tiempo, bueno, claro, dices que sí, es genial vibrar toda la noche, pero después de 3 semanas, un mes, empiezas a sentirte un poco harto. Y en ese momento, se establece otra fisiología. Pero es obvio. Pero cuando vives esto, no puede haber más dudas sobre nada. No puede aparecer más dualidad, incluso si quiere pensar como antes, ya no puede hacerlo. Es imposible. Y esa es la única realidad, no hay otra. Y ves bien cuando vives esto, es que todos los escenarios espirituales, de viajes a otros lugares y todo, ya no tienen sentido. Porque no lo necesitas. Tú terminaste. Ese es el juramento y la promesa. Y todas las historias anteriores que muchos han seguido, en todo el mundo, nos han permitido acercarnos a esto. Es todo. Pero debemos atrevernos. Y de todos modos, la vida te va a obligar de alguna manera. Ya sea por la éxtasis, porque allí, no podrás hacer nada, o por el evento colectivo que será una estupefacción tal que. Pero aquí está, de hecho, no hay nada más simple. Por eso, bueno, en ese momento, había hecho saltar a todos cuando Vidi dijo que la espiritualidad era una estafa, pero es una estafa organizada a nivel mundial. Y la conciencia también, pero esa es otra etapa. Pero aproveche esta supraconsciencia y esta conjunción, si puedo decirlo, del ser y el no ser. Porque es la conjunción del ser y del no ser lo que desencadena esta alegría aquí, nada más. Nada más. Y ciertamente no los procesos vibratorios. Los procesos vibratorios te llevan a la superconsciencia. La consciencia es vibración. Eso siempre ha sido válido y siempre será válido. Pero no eres la conciencia. Ninguno de nosotros es la conciencia. Eventualmente somos una conciencia, porque así es como llegamos a la unidad, por el baño del amor, por intercambio, por la mirada, por todo lo que deseas, pero somos antes de la conciencia.
Y es por eso que los que una vez hicieron la pregunta, ¿pero quién soy yo? ¿Qué hago en este burdel, mi familia u otro, donde no me siento en mi lugar, donde no encuentro mi lugar? Por supuesto, hay rechazos de la encarnación que son reales para ellos, pero existe esta angustia interior o interrogatorio interno, especialmente cuando no estás inserto en la sociedad. Porque cuando se inserta en un rol, en una función, es muy gratificante, porque existe una forma de seguridad. Y se puede ver que el mundo occidental ha jugado en esto excesivamente. Es por tu bien, es por tu seguridad. Risas, para tu seguridad, ya no tendrás más libertad. Y funciona, la gente con esta demanda. Pero la única seguridad real es la alegría. No hay otra. Porque cuando digo y nos lo han dicho que asume todo, realmente lo asume todo. Se consume todo lo que está sobresaliendo, diremos, todo lo que se resiste. Y se hace solo. Y son innumerables, aquí y en todas partes, en testimoniarlo cada día. Ya sabes, estoy en la encrucijada de todas las personas que están en Facebook o en cualquier otro lugar, todas estas personas quieren mostrarme, lo veo a mi alrededor, en mi familia, en todas partes. Incluso personas que, tomo un ejemplo muy simple, de alguien muy cercano, que lo conoce, porque él lo sabe desde que era muy joven, vivió el estado místico, que es el fin del tiempo. Ha estado esperando desde 2012. Esperó tanto que ahora ha iniciado un negocio. Pero incluso en este negocio, él se destaca. Es decir, que las formaciones que ha hecho, por lo que hablamos de la tecnología del trastorno, no hablamos de apocalipsis. El trastorno es el momento en que la depredación se explota incluso a nivel del sistema informático. Este es el momento en que los pequeños ya no tienen, como hoy, necesitan pasar por los mercados, por ejemplo, Amazon, eBay y todo eso. Este es el momento en que uno se da cuenta, como un pequeño empresario con su sitio pequeño y su pequeña empresa, no tiene que depender de estos gigantes. Y eso es lo que se llama disrupción. Y este trastorno es un término técnico, la computadora se está generalizando. Y lo saben muy bien. Es decir, incluso los grandes tenores de la red, YouTube, Facebook, todos estos, serán demolidos y... Es como un movimiento natural de lo que estaba sujeto a la independencia. Sí. Exactamente. Exactamente. Y este trastorno, que en este caso está vinculada a la tecnología, incluso aquellos que están en la tecnología lo han notado. Y lo que están haciendo en este momento en el proceso de comercialización perturbador es evitar la depredación. Es decir, evite que haya alguien que está malgastando en la espalda de todos. Como Amazon, un tipo que en 10 años se convierte en el más rico del planeta. Es totalmente ilógico, es totalmente depredador. O incluso en la red y por coincidencia que salga, el libro es que hay solo un año, las personas que trabajan en la disrupción de la tecnológica, que trabajan en ello, lo mismo, ya que es mi hijo, para, no esconderlo, él creó su caja de disrupción de marketing. Es decir que, incluso después de haber vivido su experiencia mística con Cristo a los 14 años, después de haber esperado, porque además de mi padre que había muerto le había dicho que era tarde en 2012, después de muerto, por lo que él creía mucho en él también, y se dio cuenta de que este trastorno se puede conducir mientras se gana la vida. Pero frente a la misma operación no ávidamente, contrariamente a lo que se enseña en la escuela de negocios, el liberalismo es la depredación del hombre por el hombre, no, es servir principalmente al hombre. Revertimos el proceso. Así que incluso si se acaba, después de haber tenido estas ideas él no está solo, porque están llenos, incluso las personas que abandonan Facebook, saliendo, usted sabe que hay cosas que son terribles en la ciencia de la computación, y nosotros lo hemos dicho y que fue visto por los de las pantallas como nosotros durante horas y horas, no hay nada más que una cortina del depredador. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la gente? Lo que llamamos hoy, usted tiene el negocio más grande en informática, se llama datos, datos. Eso es lo más valioso. Y, se llama crédito de tiempo. ¿No has notado que todas las aplicaciones que creamos para ti, para cualquier cosa, hay notificaciones? Porque te atrapa, es un sistema complicado. Desde el momento en que tienes una notificación, respondes. Tan pronto como recibes tu atención, pero no solo tu conciencia, tus ojos, tu energía, están arruinados. Incluso los creadores de Facebook, dijeron que, de hecho, fue desarrollado para crear dopamina y que, de repente... Claro. Esto es solo para eso. Entonces, ¿pierdes tu conciencia? Por completo.
En fin, estás constantemente en un deseo de crear dopamina y satisfacción a corto plazo. Sí, es eso. Pero, él lo sabe. Estas personas que están en lo que se llama esta vez, no neuromarketing o psicomarketing, fueron prohibidas incluso en los Estados Unidos, lo llamaron tecnomarketing. Y sabemos que quien se enriquece es quien captura el tiempo. No importa, las leyes se han demostrado, en el trastorno digital, lo que hacemos ahora, revertimos el proceso. Es decir, no captamos la atención y el tiempo, sino que damos y volvemos al otro tiempo y atención. Y se acabó, el sistema está muerto. Y casualmente, coincidió exactamente, todo este movimiento del trastorno con los libros que se lanzaron hace apenas un año y que ha estado en todo el mundo desde mayo. Y ves incluso en medio de GX y computadoras, este cambio de mentalidad donde entendieron que, de hecho, alimentaron a la bestia. Y ahora, invierten la cosa, ahora nosotros vamos a alimentar a la bestia. Y está cambiando a una velocidad sideral. Y funciona. Y funciona. Y allí, la pantalla que en realidad fue, como dijo Krishnamurti, una trampa de conciencia, que todavía es así, está siendo alterada por todos estos jóvenes que están entrando en un trastorno, es decir, para revertir el vapor. Y es muy simple. Desde el momento en que te deshaces de tu cabeza, la idea de depredación o incluso de ganar a expensas de la otro, inviertes el vapor a nivel técnico, le das su tiempo, le prestas atención. No para engañarlo, sino al contrario para hacerlo libre. Y funciona. Pero todo lo que dices allí, ¿sabes lo que veo, lo que sucede en la actividad que tengo, cuando capacito a la gente? Eso es exactamente. Claro. Todas estas personas que están en un proceso de investigación o bulimia de la espiritualidad, de todas esas cosas, todo el movimiento inverso sucede. Exactamente. Y en psicología, es exactamente lo mismo. Y lo encuentran completamente. Total autonomía, son plenamente conscientes de que... Exactamente. Pero es obvio, me jodieron con todas estas tonterías para ahogarme. Y hoy es muy fácil. Y paz. Encuentran el movimiento opuesto, y en un chasquido de dedos, es que... ellos entienden todo y salen completamente. Hace menos de un año, hablé de un movimiento de psicología, olvidé el nombre, cualquiera que sea el nombre, pero es una técnica que consistirá en cualquier técnica de psicología para darse la acogida en lo que él es. Es decir, él viene a expresarse, como los sacerdotes, él es absuelto. Él no viene para que le expliques, es lo que uno creía, devolverlo al pasado, decirle que es culpa de tu madre, es culpa de tu padre. La mayeustesia. Porque ahí aumentas la culpa. Pero dar la acogida al otro en su experiencia, que es real incluso si es falsa desde un punto de vista objetivo, porque cuando usted ha sido médico y ha seguido generaciones, puede ver que el mismo evento nunca es descrito de la misma manera por quienes lo vivieron. Completamente. Eso es imposible. Así que ya estás sesgado cuando en psicología vas a decir que viene de tu padre, viene de tu madre, presionas donde duele. Pero en neurociencia, tan pronto como presionas donde duele, duele aún más, al contrario de lo que dice tu mente. Y esa es una ley neurocientífica que no sufre ninguna excepción, contrariamente a lo que creemos. Es decir, en el momento en que evoca un recuerdo, creerá que lo eliminará, tiene sentido. Es falso. Lo eliminas de tu cabeza, pero desciende al cuerpo. Cada vez. Y no de inmediato, a menudo pasan años y no hay forma de detectarlos. Pero el enfoque alta técnica fue dar la acogida al otro con su historia, no para juzgar, no para diagnosticar, sino para crear precisamente esta acogida, tal como es. Y especialmente no para enviarlo de vuelta a un elemento causal, sino precisamente para demostrarlo, a través de esta nueva técnica de acompañamiento, que efectivamente existe una causa, pero que esta causa, como siempre se ha dicho, es primero dentro de uno mismo. Y que era un elemento de superación y no de sufrimiento. Y son todos los pasos desde que Freud, desafortunadamente, han inducido esta culpa, y bueno, mira, con todo lo que ha creado, Edipo y todas las que son divagaciones totales de un espíritu de cocaína, nada más que eso. Sepa que hoy, todos los principios elaborados por Freud y los que lo han estado siguiendo están invalidados formalmente por la neurociencia. Pero desafortunadamente, es una técnica que se ha mantenido. Tengo un problema, es porque viví con mi papá, así que viene de mi padre, así que viene de mi madre.
Pregunta. Pero Jin-Luke, ¿el Ho'oponopono también está en algún lugar con este enfoque? Sí. Pero la mayoría de la gente considera que no, risas. No sé cómo se dice, ahí, se usa como un grigri, NDT. Amuleto, magia, no funcionará. Confirmo. Yo que podría intentar rápidamente 2, 3 cosas, sin estar realmente demasiado en... ¿Me conoces? Ya vi gente en el hospital, finalmente, no sé más que eso. Risas. Estoy bien, y ellos se están muriendo de cáncer, ¿sí? Sino por haberlo hecho después de ir a Hawái. Tú sí. Es solo dentro de mí. Sí. No estoy diciendo eso, pero digamos que... Sí. Es solo que ha entrado un poco en el mercado de la espiritualidad, pero es como todo, depende de... Depende de ti, lo mismo, siempre lo mismo. Y mientras tanto, las personas tienden a tomarlo como, un tipo de cosa que va. Sí. No funcionará. Es como un cristal. Tomás un grigri, NDT. Amuleto o magia. De hecho, yo, te digo, hay algunos que compraron estaurolitas, es la piedra de protección, pero porque conozco tu nivel de conciencia. Por otro lado, si tomas esta piedra que dice que me protegerá, o que la usas diciendo voy a estar protegida, ya estás en dualidad, ya estás ahí. Sí. Ho'oponopono, es como, lo que pude ver en la historia del médico que hizo eso, es como, bueno, diría que quizás también una forma de reabsorción. Porque dijo que el hombre, si el hombre vive solo, bueno, en algún lugar, todavía hay algo que ver con el paciente. Y sí, infelizmente, pero desafortunadamente, es así para todo. Siempre ha sido así. No depende de este momento particular de la humanidad. Sino, por otro lado, lo que se ha demostrado con esta técnica, allí, olvidé el nombre exacto, mayeustesia, finalmente, el hecho de acoger la historia del otro, sin culpa o sin poner en causalidad, ya se libera el otro. Porque le has dado la acogida como es. No hay juicio, no hay diagnóstico y existe esta noción de acogida. Y en ese momento, puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer reiki, hacer cuco así, ríe, usar los cristales, y funcionará. Porque como les dije, lo importante no es el transmisor, es decir, el que enviará la energía, sino la reunión de los dos. Y esta reunión, no se puede hacer mientras haya alguien que esté en una posición de superioridad. Es decir, siempre y cuando no devuelvas al otro a su simplicidad natural, que está más allá de todas las historias, todos los traumas y todos, bueno, te caes. Y luego, peor aún, llevas al otro a una cristalización física, especialmente cuando haces funcionar la mente, los recuerdos y las memorias, que se cristalizarán. Pero no lo ves, en el momento mejorará. La gente te dirá, está más en mi cabeza. Oh sí, ahí es donde se distribuye en el universo, no. O se ha ido en otra persona, es terapia de grupo, hablamos de constelaciones familiares u otras técnicas, está en ti, pero va a generar algo bueno. Más grave, pero muchos años después. Debido a que estabas en el plano mental, tenías algo que interfiere en la mente, o que incluso provenía de lo causal, lo que sea, lo eliminas de tu mente y te dices a ti mismo, eso es todo, he entendido. Pero es inútil. Está en el proceso de, cuanto más entiendes, más lo reactivas y más pasará al cuerpo físico a medida que pasan los años. Es imparable y es así todo el movimiento. Así que, ya lo dije por mucho tiempo porque lo había visto con el efecto Kirlian, las regulaciones de las energías. Pero cuando salió a nivel neurocientífico, se demostró, bueno, esa es la prueba. ¿Por qué hay tanta gente hoy que lucha contra el psicoanálisis y demás? Porque es la peor porquería de la Tierra. Desde el momento en que te miras y miras hacia atrás, aceptas no ser libre. Incluso Freud. Oh sí, bueno, es lo peor de todo, él. Ah. ¿Sí? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Se ve, eh? Sí a nuestro alrededor. Sí, incluso en la vida cotidiana, sí. Personas de entre 50 y 60 años que a veces tuvieron años de psicoanálisis, grandes paquetes, todo lo que desees, momentos, fases en las que las cosas están mejor, tengo la impresión de que está ahí. Entiendo, así que es mejor, y luego te encuentras 10 años más tarde y es pif.
Oh. Ese es el pan de, es cada vez peor, sí. Sí, sí. Pero es la verdad estricta. Además, les digo, se demuestra en la neurociencia de una manera formal. Es sistemático, se llama la teoría de la queja. No puede, incluso más hoy que no existen más anomalías primarias, es estrictamente inútil ir a buscar en el pasado. Por supuesto, en el momento en que sabes que tu sufrimiento proviene de la experiencia que tuviste. Pero debes sacar de tu cabeza que el otro es el responsable, incluso si lo es realmente. Pero esta responsabilidad que pones en el instante, no tiene que estar en el instante presente. Ella ha pasado. Es tu condicionamiento lo que te hace manifestarlo en el presente, eso es todo, nada más. Y así, esta forma de psicoterapia que se ha desarrollado, es precisamente para dar la acogida, maeustesia, eso es lo que encontré. Se llama maeustesia. Que se valida. Es decir, ahora él ha capacitado a cientos de terapeutas en esto y, por supuesto, cambia la vida de los psicólogos. Porque ya no estás formateado de acuerdo con el modelo causal, sino en un modelo de libertad. ¿Y por qué? Piensa, porque el trabajo de Skinner, B.F. Skinner, sobre el conductismo, fue una traducción prohibida en francés hasta hace unos años. Solo en Bélgica se podían encontrar sus obras. Porque le dio todas las llaves para eso. Cuando controlas el comportamiento del ser humano con inducciones, visuales o de otro tipo, controlas a la humanidad. SMK Ultra, ya no se aplica al abuso sexual, finalmente pedos satanistas, pero se aplica a toda la sociedad. Se llama ingeniería social. Es perfectamente conocido. Y es usado y abusado en la política, en el comercio, en todos los sectores de la vida. Y mientras no lo hayas visto, serás engañado. Y estás convencido de que funciona. Te dije el ejemplo de ir a comprar un auto. Ya sabes, lo que desencadena la compra de un automóvil no es, para un hombre, observar la potencia, la velocidad máxima, incluso si crees eso, es el olor del automóvil. Y finalmente, trabajamos con la Universidad de Lausana, con un profesor que se ocupó del gusto y los olores, porque sabemos que si devolvemos algunos olores que evocan la infancia y los recuerdos felices de la infancia, no son muchos. Pan de jengibre, chocolate caliente, ropa limpia. Porque cuando te acuestas por la noche con ropa limpia, hay un olor peculiar. Y aquel que está más registrado en el olfato humano. Y así fue suficiente para crear autos, donde colocamos un subrepticiamente en la tela o el cuero u otro, este perfume, risas, de chocolate caliente, risas, porque inconscientemente evoca tu infancia. Y aquí compras de inmediato. Risas, y estás seguro de que lo has decidido. Eso es lo maravilloso. Pero Jean-Luc, viví la experiencia, en mayo, como ya he dicho, tuve una gran inseguridad en mí, luego la inseguridad desapareció, la confianza. Y mi coche está cambiando. Una noche, colocándome en mi corazón y durmiendo, vi el coche. Un gris Yaris, no usado, nada, uno nuevo y, en esa semana, lo encontré y lo compré. Pero realmente siento que ello vino de otra parte, por ejemplo. ¿Porque ello es lo único? Sí, exactamente. Es lo mismo para los objetos, no se trata solo de, es bueno para todo, es bueno para todo. Si dejas que las cosas te lleguen, llegarán con todo. De lo contrario no es posible. Sí. Risas. Testimonio. Cambio de tema, porque después quiero volver a sentarme. Quería volver a la discusión que tuvimos anteriormente sobre las sustancias que se usaron, que a veces trajeron ciertos planos, para algunas personas, todo eso. Sí. Quería aportar un matiz porque en las personas, que encuentro a diario o que encuentro en actividad, existe, en comparación con el estado en el que se encuentran en el momento, en un consumo, el temperamento de la persona y la intención que se pone en el consumo, cuando se trata de un consumo que se usará más bien como refugio, incluso como un catalizador para las personas que están en busca de experimentos, uno está en algo que se vive de manera completamente diferente. Para las personas que fueron un poco, la conversación que tuvimos antes, en la atención, todavía hay un matiz donde, es eso. Bien, evidentemente. Existen algunas, hay experiencias. Nunca le diría a alguien que está en el peor de los casos que tome enteógenos. Como hacen muchos occidentales con la ayahuasca, piensan que es la solución milagrosa y que todos son entidades de mierda porque ya están en ellas pero las han reactivado.
Debe haber un trabajo mínimo, no personal, sino un equilibrio mínimo, de hecho, para que no sea un refugio o una huida, sino una búsqueda. Bueno, es para muchas personas que todavía están en ello. Lo ven muy claramente. Ven que los lleva a algo donde intentarán revivir algo que ya han experimentado porque era muy fuerte. Ellos ven que quedan completamente cautivos de todo eso y que los pierde completamente y, eso es todo. Entonces, hay momentos en que no se permite descubrir cosas que nos elevan, diremos. Incluso si es, eso, lo veo como algo que se vive para ellos y que encaja entre comillas. Hay personas que necesitan pasar por eso y sí. Y ves que es lo mismo que con el tabaco y el alcohol. Es exactamente lo mismo. Me forzaron a dejar de fumar cuando había subidas vibratorias, antes de comenzar lo de porque estaba disparando con el cigarrillo, tenía dolores de cabeza, náuseas y cosas terribles. Además de dejar el café, dejar el pan, dejar muchas cosas, lo que no he decidido, porque estaba atado. Se impuso. Las presencias que estaban allí. Y luego, en un momento, cuando llegó Bidi, me di cuenta de que todas esas cosas que se necesitaban en un momento dado ya no eran útiles. Y, por supuesto, en ese momento, volví a llenarme, pero teniendo cuidado de conseguir más o menos tabaco saludable, y no tenía más efectos secundarios del tabaco. Porque no fumas de la misma manera, con la misma dinámica. Eso es todo, en el mismo estado. Completamente. Y es exactamente lo mismo para el alcohol. Lo mismo para comer. Igual. No me gusta el alcohol, pero, risas. Eres demasiado pesado. Risas. Pero una vez que lo entiendo, no me detiene, si quiero tomar una cerveza o una copa de vino. Pero... la relación, no es en absoluto es la misma. La relación no es en absoluto la misma, es una relación que es gratuita, que no es una relación de dependencia o sustitución. Pero eso depende de cómo lo digas desde el punto de partida. Lo mismo ocurre con el cannabis. Alguien que es malo al principio, si fuma un cannabis, cree que lo pondrá bien, pero le hace daño. Por otro lado, el que es muy bueno y que fuma su pequeña articulación de vez en cuando, hay 10 veces menos daño que cualquier otra cosa. Pero una vez más, como usted dice, es lo mismo para los enteógenos. Quienes intenten tomar la salvación como recreación, se sorprenderán. Porque perder el control del cuerpo y ver cómo desaparece tu propio cuerpo, como lo viví con lo absoluto, si no estás preparado, la primera vez que lo viví, y de nuevo no lo fue. Absolutamente, era solo el paraíso blanco, gritaba cada noche, ya no para ver mi cuerpo, disolverse en este blanco. Porque por supuesto, fue mi punto de vista y mi experiencia del tiempo que no eran los mismos. Entonces, de hecho, tenemos que relativizar esta noción de enteógenos o cualquier otra cosa. Pero recuerda que este concepto de acogida, incluso para la psicoterapia, es esencial. Es decir, y eso, ya lo habíamos demostrado. Te lo mostré en Kilian. El mero hecho de escribir una receta, incluso para antibióticos, ya tiene una acción. Pero todo depende de qué estado mental le dé el médico y en qué estado pregunta el paciente. Si es luchar, habrá una acción que no será muy positiva. Pero si se presenta en la forma de ayudar, todo es estúpido. No mataré sus gérmenes con antibióticos, pero ayudaremos a su cuerpo a defenderse en este periodo. Cambia todo. Entonces, ¿ves cómo, incluso, uno está condicionado, en todos los actos de la vida, al oponerse, a luchar? Es sistemático. En medicina, en farmacología, en marketing, en el fenómeno del trastorno digital que existe ahora. Entendemos, e incluso los ingenieros de Facebook que trabajaron para robarle el tiempo a las personas, porque así es como nos enriquecemos al robar el tiempo, lo que llamamos audiencia. Y sobre todo el tiempo de esta audiencia. Y está comprobado, es una ley matemática y también se está validado en neurociencia, cuando capta la atención del tiempo, cuanto más capta la atención, más rico es. Bueno, eso es exactamente lo que pasó con Facebook. Porque ahora tienes el 26% de los estadounidenses que abandonan Facebook, porque, ni siquiera son historias de vigilancia, de todos modos, han estado monitoreando todo desde siempre. Todos estamos vigilados, incluso sin un teléfono, no te preocupes. Entonces ahora con cámaras de vigilancia que estarán equipadas con software de reconocimiento facial e inteligencia artificial, en tiempo real, todo el planeta sabe dónde te encuentras.
Así que ni siquiera vale la pena preocuparse, pero esa es la actitud. Es decir, ahora, incluso aquellos que han creado estos sistemas digitales de depredación, se dan cuenta de esto. Y eso, por supuesto, allí, hay científicos informáticos que son más inteligentes que otros, que decidieron hacer exactamente lo contrario y demostraron que funcionó 10 veces mejor y más. Este es el trastorno digital, que también es una forma de apocalipsis. Debido a que la apocalipsis no está solo en la electrónica, en la sociedad, en el corazón, en las relaciones, está en todas partes. Y eso es parte del movimiento de liberación, pasando, nuevamente, por la tecnología. Como hicimos con la anomalía primaria y desde entonces el principio, cuando el abuelo, Abraham Mikel Ivanov, nos dijo que era necesario publicar en Internet. Que no era nuestro objetivo. Queríamos permanecer en secreto, hacer pasantías, escribir libros, eso es todo. Pero tenía que pasar por allí. No entendíamos por qué en ese momento. Cumplimos con lo que él había pedido. ¿Puedo hacer un paréntesis sobre Abraham? Ayer, nuestro amigo que después de compartir, cuando, con los ojos cerrados, escuché las entonaciones de Abraham cuando él, en la tierra, habló allí en los vídeos que tenemos. Y cuando abrí los ojos, fue Abraham lo que vi en nuestro amigo Antoine. Oh. Sí, sí, sí. Sí, no es imposible. ¿Sabes? Es cierto que al tener tantas entidades diferentes canalizadas, a menudo sucede que la gente me ve con otra cara. Pero, tiene sentido. Con la voz también, porque escuchamos hablar y sentimos al búlgaro, sentimos a Abraham. Pero sabes que hay mucha gente en este momento, hay una que trabaja mucho en este momento, incluso si ya no habla a través de mí, es Vidi. El número de hermanos y hermanas que de repente se encuentran con Vidi, incluso sin haber pedido nada, o que pasa por ciertos terapeutas, es impresionante. Y luego, cuando Vidi está allí, deposita, deposita, deposita. Implica una transformación inmediata en las personas. Es inmediato, inmediato. Sí. Termino con otro tema, nada que ver, pero ese fue el tema inicial, que quería resaltar. Comparado con las discusiones que tuvimos anteriormente sobre el lugar, la peculiaridad de lo que algunos viven aquí, etc., especialmente para las personas que nos escuchan, que no están, en comparación con mi experiencia en mí. Entonces, esta es la primera vez que participo, físicamente presente aquí. Creo que, para algunos, podría yo dar, cuando escuché antes de casa, no es algo que sentí, sino que creo que otros pueden sentirlo a veces, tener una especie de aspecto de ser privilegiado aquí, por tener acceso a cosas que en casa que no podemos compartir, vivir, etc. En mi caso, por ejemplo, sobre todo eso es muy espiritual, mientras que son los dragones, los gnomos, todo eso, todos estos, para mí personalmente, todos estos delirios entre comillas, nunca me enganché con eso, aunque siempre he sido muy curioso y siempre escucho con mucha atención a las personas que hablarán sobre su punto de vista, sus experiencias. Incluso si, aquí, con quién soy, incluso si es obvio que ir al lugar, diría que el lugar hace que suceda de inmediato. No hay, cuando me acuesto, espero un poco que surja, que me calme y luego sin buscar nada, las cosas pasan. El lugar causa algo, un poco de facilidad, eso es correcto. Pero, por ejemplo, los meses que no están en absoluto delirantes de ir a hacer cosas, etc., con experiencias con dragones, por ejemplo, soy yo, experiencias que viví en casa en cualquier momento solo, sin buscar nada en particular, sin estar completamente metido en cosas así, donde podía vivir cosas absolutamente extraordinarias, mientras estaba en casa, en mi cama, no hice nada, etc. Y data desde hace mucho tiempo, incluso antes de escuchar. Y repentinamente, eso es lo que se puede escuchar, percibido como cosas muy fantásticas, son cosas que podemos vivir estando completamente, un poco fuera de todo este delirio, estando en casa, incluso tener momentos en los que no somos buenos en absoluto, etc. Como la alegría que tenemos aquí, por ejemplo, cuando estoy en momentos en los que podemos tener la impresión de que vale más la pena todo el lugar en lugar de alegría donde decimos, bueno, no sé si estar aquí, puede ser diferente, etc. La alegría de poder vivir cuando estoy en casa, incluso cuando todo es un poco catastrófico, es exactamente lo mismo, incluso si aquí estamos todos en una atmósfera diferente y ahí está el marco, etc. No tiene ningún peso en absoluto. Es solo un conjunto que hace eso por dentro, no cambia nada en absoluto. Y finalmente, aquí estamos en este tipo de efervescencia donde todos estamos así, muy wow.
Wow. Wow. Risas, pero aquí, para todos los que están en casa, quizás a veces aquí, es muy complicado, lo que a menudo me sucede cuando estoy en casa escuchándote, es lo mismo en todas partes. Realmente somos, aquí, la alegría es realmente la misma en todas partes, ya sea vivida como alegría o no. Absolutamente. Sí, sí, en las primeras etapas. Sí, sí, absolutamente. Pero es por eso que, sin detenerse, incluso Vidi en las últimas entrevistas decía alegría o todo lo demás. Pero cuando hay alegría, todo lo demás se magnifica. Es evidente. Es obvio, además, ahí lo viste bajo el aspecto espiritual por las canalizaciones, por los satsangs y todo, pero sabes que, a nivel neurocientífico, es una de las bases fundamentales que causó además, el fenómeno global perturbador de la humanidad, así como la luz que ha llegado. Es la iluminación de la luz que hace esto. Y este trastorno, ahora, él es, así que a ellos no les gusta usar el término apocalipsis porque asusta a la gente, pero el fenómeno del trastorno, se inicia, está bien iniciado. Y este trastorno en tecnológica, es total. Eso es realmente. También ves cómo, si realmente tomas lo que el personaje pone en su alfombra, como lo que percibe como alegría, o lo que percibe como dolor o sufrimiento, realmente ves cómo uno sublima al otro y cómo el otro sublima al otro. Entonces, finalmente, está esto, todo está ahí y nada está ahí, sí. Sí, sí. Listo. En realidad, se relaciona con el hecho de no juzgar como se dijo, por lo que quizás sea del lado judeocristiano, pero esa es la verdad estricta. Porque desde el momento en que juzgas, eres tú mismo a quien condenas, no es al otro. Es tan simple como esto. Y esto, en neurociencia también. Tan pronto como haces un juicio, eres tú quien sufre. Incluso si sientes que te has vengado o que has dicho la verdad, estás sufriendo. Porque se imprime en tu cerebro, se imprime en sus circuitos, se imprime en neuromediadores. Es tan simple como eso. Y cuando aceptas este principio básico, bueno, no puede, con esta alegría, volver a las inversiones de ánimo, tristeza, afirmaciones, resentimiento de nada, es imposible. Imposible. Y, aún vemos, todavía vemos el mismo circuito que se dio antes cuando la intención está enfocada en algo que nos preocupa, se alimentará y, de repente, retrocede de inmediato o, se remonta un poco más tarde, como en el curso de la terapia, vemos el movimiento. Claro. Por supuesto, pero esto es, antes de tener la neurociencia, lo que me había demostrado esto de una manera más formal, son las técnicas de visualización de energías por el efecto Kirlian. Se han descubierto cosas con eso hace 35 años, absolutamente, asombrosas. Así que lo hicimos, por ejemplo, y eso no lo hice yo. En ese momento, era mi amigo George Sadjo, que era muy aficionado en Canadá, que a menudo iba con su máquina a Canadá. Y nos sorprendimos cuando regresó de sus viajes, donde había un conocido profesor de yoga en Canadá, tuvo un efecto Kirlian antes, después de la clase de yoga. Fueron 2 días intensivos. Me hizo el efecto Kirlian antes, después que todos los participantes y el profesor de yoga. El profesor de yoga tenía una anomalía en sus campos de energía. Echaba de menos su pie derecho, bueno, no había conocido a su padre, por lo que no tenía energía en el pie derecho. Y bien al final del curso, todos los participantes no tenían pie derecho. Risas. Y eso es inconmensurable. Tan pronto como usted, y en el nivel espiritual, en el nivel político y en el nivel, cuando sea, entre comillas, líder o, en cualquier caso, algo que haya que alimentar, a priori, y tienes un defecto, bueno, lo has pasado a todo el grupo. Es normal. Pero es como, lo sabes, ya no sé cómo se llama. Hubo un experimento que se había realizado donde había fotografías de moléculas de agua, donde había cosas que iban más allá, aquí, difundí algunas, y es hermoso. Esto es Masaru Emoto, el recuerdo del agua. Lo tienes con el recuerdo del agua, lo tienes con lo que se llaman cristalizaciones sensibles, que es un examen extremadamente confiable, donde hacemos un examen. Gota de sangre que se cristaliza con una solución de cloruro de cobre, donde vemos la radiación de la cristalización. Y donde a través de esto, en Francia, se ha prohibido, desafortunadamente, por un corto tiempo, se puede solicitar una revisión de la cristalización sensible. Además, en Alemania, lo utilizan todo el tiempo, es decir, con una gota de sangre, como con el efecto Kirlian, se ve a toda la persona, a todas las esferas, a lo físico.
Esto demuestra que somos un holograma y que incluso un glóbulo, una gota de sangre, contiene todo lo que llevas, sin excepción. Oh. Sí, hablando de holograma. Me gustaría compartir algo que sucedió ayer. Eso es lo que le mostré por nada, ¿oyes bien? Sí. Sí, fotos que, diría lo invisible, que fueron tomadas en el suelo en casa, hace 3 años. Y había pasado un tiempo desde que las había mirado. Un poco como uno que te mostré, pero había otros. Bueno, los miré pero, lo que estaba en las fotos, en las formas que estaban allí, no eran lo mismo. Eso es algo más lo que vimos. Pero el pequeño guiño que hubo, es que en algún momento, hay un gnomo que apareció allí. Quien no estaba en la foto de hace 3 años. Lo vemos muy bien, con un pequeño bebé en sus brazos, pero ese es mi hogar, y me hizo pensar que cuando fui a visitar a los gnomos y había llevado pastelitos, dije, les traigo las semillas para los bebitos. Y aquí tengo, en una foto, en casa, el gnomo con un bebé pequeño. Risas. El contacto que hice después, estaba en casa, era global. Los pueblos de la naturaleza. Los tomé en general. Pero allí, encontré que era un guiño tan hermoso, Entonces, ahí, bien, continuaré el contacto con ellos. Pero es para ver que algo que se tomó en forma en un material no fotográfico, ahora se transforma por completo con el instante presente. Es normal. Tendrás pruebas de todas partes. Simón, ¿qué querías decir? Sí, en comparación con el aspecto del holograma del que hablaste en relación con la sangre, había visto un experimento que se había realizado con el ADN, al tomar el ADN de una persona y alejándose de ella a cualquier distancia, sabemos que cuando se experimenta una emoción, el ADN se expande o contrae, y la persona cuando experimenta una emoción, el ADN que se separa de ella, poco importa la distancia, vive la contracción de la misma manera. Claro. Estos se llaman campos mórficos o campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Va muy, muy lejos. ¿Sabes, la gran frase que usé también, y que simplemente agradé a la señora Singer que murió, que era estamos en el otro, es la verdad estricta? No es un concepto filosófico o energético. Estamos realmente en el otro. Pero no solo de este mundo, en todas las creaciones. Y es imposible de lo contrario. Sin eso no habría confianza. Pero siempre nos han dicho que esta confianza, ella siempre había estado allí. Incluso si ella hubiera estado encerrada, en este mundo. Y cuando te das cuenta, cuando tienes la prueba de tu experiencia de que realmente estamos el uno en el otro, tan pronto como juzgas, tan pronto como pronuncias algo, es a ti a quien le duele, a nadie más. Pero eso, además, les digo, todas las leyes neurocientíficas que volvimos a descubrir, y todos los años hay descubrimientos al respecto, es absolutamente fenomenal. Entonces, si lo abordas a través de la astrofísica, por Nassim Haramein, por la neurociencia, por lo que te estoy diciendo aquí o por lo que digo en algún canalización, sí, esa es la verdad. Es una verdad imparable porque está inscrita. No es una visión del espíritu. Esta es la verdad estricta. Y no podemos transigir con eso. Estamos realmente el uno en el otro, totalmente. Entonces, por supuesto, tan pronto como juzgues, incluso si tienes razón, y especialmente si tienes razón, entonces te estás lastimando. Y lo que es más, ahora se está mostrando cada vez más. Y cada vez más rápido. Porque no puede ser de otra manera. Ahí, hablo, ya no es, Jinlu Kaiolum, es realmente el dato de la ciencia. Está probado hoy. No es demostrable, está probado. Totalmente probado. Así que, todo eso, lo probamos. Por supuesto, aquellos que lo encontraron lo guardaron más o menos para ellos, precisamente para manipular a más multitudes. Porque tan pronto como conocemos este principio, puedes imaginar que es extremadamente fácil manipular las multitudes. Vivimos en Francia con las elecciones. Todo lo que tienes que hacer es poner a alguien en la foto para que la gente vote por él, incluso si está diciendo algo. Simplemente porque hay más personas que lo han visto. Es tiempo y recuerda lo que dije de Facebook, para Amazon, para eBay, para YouTube, para todo, es hora. Cuando le robas tiempo a la gente, te haces rico. Bien en el plano político, cuando le pones en la boca a alguien todo el tiempo, incluso si dice que esa mierda es el que será elegido. Es tan simple como eso. Y crees que eres tú quien decidió. Y luego nos damos cuenta, 2 años más tarde, en Francia, que uno se dice a sí mismo, pero cómo llegó a la cabeza del Estado.
Risas, bueno, compañeros, has sido tú quien votó por él. Risas. Y luego la gente dice ahora, oh. Sí, pero votamos en su mayoría en contra. Pero eres estúpido. Usted vota en contra. Y no quiere votar, entonces admite que votó en contra de otra persona y reconoce que, no votó por él para votar en contra. Bueno, no significa nada más. Estamos realmente en esta situación en Quebec. Pero en todas partes, en Brasil lo mismo. La gente no vota por ese partido, pero a otros partidos donde el porcentaje es más alto, nos gustaría votar porque, depende, pero si lo hacemos, no lo queremos, seguirá estando allí porque él va a ser reelegido. ¿Quién hace eso? Todavía debemos votar por el otro a continuación para permitir que se elimine, incluso si nuestra intención fuera votar por aquellos que quizás lo hagan el 10, 15%, por aquellos de la tienda, 31%. De todos modos, no creo que sea la cantidad de votos por alguien lo que realmente lo hace elegir porque, ¿realmente hay una cuenta de eso? ¿Es uno realmente importan? ¿El elegido es realmente el que tiene más votos? No lo creo. Nosotros y nosotros, y no es uno. Se decide mucho antes. Pues se decidió antes de las elecciones, por los principios de la ingeniería social. Solo tienes que poner en la boca de alguien más que en el otro para ser elegido. Es tan simple como eso. Es un sistema que nos deja presos. ¿Eh? Es un sistema que nos deja presos. Sí, el sistema de ingeniería social Y. Y cuando estaba Coluche, él asustaba a las personas, porque tenía más derecho en la pantalla, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Yo sé. Cuando quiso presentarse, pero él fue asesinado, creo, no, pero eso fue, sí, después, pero en el acto, tenía más derecho a las pantallas, incluso nada. Entonces Gaetan, y paramos después porque es la una. Oh. Sí, tal vez solo quiero volver, bueno, es un pequeño caos. Bueno, obtuve esa referencia cuando nada estaba hablando. Y luego quizás también tenga un poco de experiencia en la sociedad, donde estaba en un marco, bueno, un marco donde las personas son muy formales. Y a veces vienen con ideas, digo bien, dejen ir, luego veremos qué, y luego, la gente, realmente no funciona porque para ellos es casi imposible operar de forma descuidada o en alguna forma de caos. Entonces me digo a mí mismo, bien dentro de mí, me digo a mí mismo, bueno, si la gente tiene alguna consideración, diría que tal vez un poco de amor por el prójimo o lo que sea, ahora las cosas o lo que quiera que sea y luego decir, bueno, haremos esto, podemos hacerlo, y luego la interacción del grupo se realiza en ese momento. Y tal vez también podamos hacer alguna conexión con, como dicen, para vivir la alegría, porque cuando la gente la vivirá bien, en ese momento, incluso si hay un caos, bien, las cosas de la misma manera. El caos siempre está afuera. Sí. Incluso si tienes la impresión de vivirlo, sea cual sea el caos. El caos solo está vinculado a la interfaz de un evento, situación, relación o relación incluso con el propio cuerpo, pero no eres tú. Pero viviendo algunos diámetros en el interior, algunos. Esto es obligatorio. Eso es. Amor, podemos llamarlo alegría. Entonces, en ese momento, el caos externo se convierte en, ya no hay más caos, porque toda esta dinámica que estamos experimentando ahora, ya sean los ancianos, especialmente Abraham o Anal, han dedicado su tiempo, en todas las canalizaciones, a explicar lo que estamos experimentando ahora. Cuando mires hacia atrás en lo que se ha dicho, te darás cuenta de que esto es exactamente lo que está sucediendo. Ya sea por espontaneidad, ya sea por cualquier campo. Entonces, nos detendremos aquí, porque es la hora del almuerzo. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Transcripción al francés. Lora. Traducción al español. LMF.